Pues muchas gracias, Tomás. Gracias a los tres. Recogiendo un poco estas cosas que habéis dicho, parece claro que todos estamos preocupados por esto de formar en bioética, educar en bioética. Es verdad, como decía Tomás, que probablemente hay que ampliar la mirada, hay que extender, digamos, a otros ámbitos, a la ciudadanía, etcétera, y que hay que investigar, me ha gustado que lo dijeras también, en cómo hacer esa formación, ¿no? Es decir, también hay una línea de investigación que tiene que ver con cómo formar o cómo contribuir a esa educación en bioética. Por otra parte, como comentaba también Emilio y como en la red de bioética y profesionalismo se puso de manifiesto desde el comienzo, el problema también es que necesitamos conocernos, es decir, cada uno pues está trabajando en su entorno, probablemente haciéndolo pues con la mejor voluntad y con toda su sabiduría, pero es verdad que probablemente podemos ayudarnos unos a otros, podemos conocernos y nos hemos dado cuenta de lo difícil que es a veces conciliar, ¿no? En esta red ha salido en más de una ocasión el comentario de es que no tenemos ni los mismos programas, ni los mismos métodos, ni las mismas perspectivas. Es decir, finalmente pues cada uno está apuntando en una dirección quizá diferente, ¿no? Con lo cual probablemente es interesante buscar espacios de integración, que es finalmente lo que pretendemos también con esta mesa, que veamos sinergias, convergencias, puntos de encuentro. Y en eso precisamente, digamos, incidía también Esther, ¿no? Cuando insistía en esta idea de la fragmentación en la que, bueno, pues probablemente estamos muchos preocupados, ¿no? Diciendo, no podemos intentar hacer caminar de alguna manera esta reflexión bioética si no tenemos esos espacios de encuentro, de colaboración. Habéis observado que los tres os han invitado a participar en las redes. Ahora la pregunta que yo os plantearía para empezar este diálogo que vamos a tener juntos, y en el que invito a que todos participéis, es ¿cómo hacemos esto? Es decir, ¿cómo nos integramos? ¿Cómo buscamos esos puntos de conexión? ¿Cómo hacemos para que las iniciativas que cada uno hace, y que por supuesto son muy valiosas, puedan alimentarnos, digamos, mutuamente, ¿no? ¿Cómo veríais que podemos hacer? Porque finalmente lo que queremos es unir esfuerzos, ¿no? y trabajar juntos. No sé si queréis empezar a decir algo. Si alguien del público tiene una idea, también la puedo apuntar. Sí. A ver, yo creo que aquí hay varias cosas. Primero, la gran diversidad de formas de meter los contenidos de bioética en los programas de los diferentes grados sanitarios. Yo aquí he presentado la estadística de medicina, pero que es la que está publicada en la revista esta de Croacia, ¿no? Pero también se debería hacer un estudio similar con los estudios de enfermería, de fisioterapia, de logopedia, de psicología, etcétera. Hay mucho voluntarismo porque hay muy pocas plazas de profesor titular y catedrático de bioética o de ética de las profesiones sanitarias en España. Y la mayor parte de los que nos dedicamos a esto porque teniendo una formación, normalmente de un máster o de un no sé qué, se hace casi siempre utilizando créditos que están por fuera del plan de organización docente y una forma voluntariosa, que es muy bonita y muy simpática, pero que no asegura en absoluto la continuidad y el rigor. Y además muy difícilmente sabemos cómo lo están organizando otras personas y qué cosas han funcionado y qué no. Por eso me parece que el tema de vernos de vez en cuando, una vez al año, o de tener un punto de contacto electrónico donde poder ir poniendo, pues no sé, los programas de las asignaturas, las formas. Yo en la asignatura de aspectos éticos, legales y humanísticos, yo no te hago examen a los alumnos, o sea, lo único que hacemos son diferentes tareas que puntúan. Bueno, pues muchas de esas unos las pueden introducir, otros no, otros hacen examen tipo test y utilizan preguntas, otros... Bueno, pues el conocer todas esas estrategias es un primer punto esencial, eso es uno. El punto dos es lo que estábamos hablando de esto, cómo polinizar el resto de las asignaturas, ya que los planes de estudio son difícilmente modificables y mucho menos para quitar créditos de traumatología o de enfermería médico-quirúrgica para ponerlos en ética. Eso es un desideratum que no hay tutía. A ver cómo polinizar el resto de las materias con algún tipo de este tipo de actividades.
Y luego lo tercero, que es otra reflexión que habría que empezar a hacer, cada vez más se está viendo facultades de ciencias de la salud en la que se incluyan diferentes grados de medicina, enfermería, fisioterapia, etc. Bueno, pues ese es otro tema de a ver quién es el primero que se atreve a hacer una enseñanza transversal intragrados. O sea, ¿por qué la asignatura de aspectos éticos y humanísticos y legales de las ciencias de la salud no se puede impartir conjuntamente a medicina, enfermería o fisioterapia? Bueno, ahí hay una resistencia brutal de los planes de estudio y una resistencia brutal de que no me va a venir aquí un médico a contarme la ética a la enfermera o una enfermera a contarme la ética a un médico. Luego, a nivel de máster funciona de maravilla porque, no sé, las ediciones que yo tengo del máster hay más enfermeras que médicos y no hay ningún problema. Pero a nivel de grado todavía los reinos de taifas y las pequeñeces que tenemos, en fin, son ámbitos de conocernos más, de polinizar los estudios de grado y de intentar establecer sinergias entre carreras, ¿no? Sí, yo quizá comentar en la misma línea de Emilio que me parece que una buena forma de hacer es ya de entrada pues poniéndonos cara, ya es estar comunicándonos experiencias. Y también coincido con lo que acaba de decir, toda la cuestión del voluntarismo. Yo creo que se está trabajando, diría así en principio, mucho y bien, pero de manera a veces muy aislada, demasiado aislada. Entonces se trataría eso de crear sinergias, de darse a conocer, darse a expresar y a veces también, por ejemplo, por la experiencia esta última que yo antes les comentaba de la bioética en las aulas. Luego enseguida vas a centros, te comunicas con centros de educación secundaria, con profesores de ética, de valores, tal, con grupos de tutoría y dicen, anda, esto qué interesante, yo estaba intentando hacer algo similar. O sea, ellos querían hacer algo similar y lo que están viendo en lo que tú presentas es una estructuración quizá mejor y le estás dando de alguna manera fuerza a eso que ellos hacen de una manera eso, muy voluntariosa. Entonces, a veces si hay más comunicación, si hay más sinergia, también al mismo tiempo yo creo que estamos logrando eso que queremos hacer. Hay que romper, diría yo, el puro voluntarismo, siempre está bien la voluntad, la buena intención, pero hay que conseguir crear, y que la palabra no suene mal, crear cierta institucionalización, formas de hacer, formas de trabajar conjuntas. Quizá eso es lo difícil, eso es lo difícil y eso es lo que cuesta por nuestras instituciones en las que estamos. Ahí quizá está también nuestro trabajo, que yo antes les incidía un poco en esa idea, de imaginación, ver un poco qué es lo que podemos hacer, cómo podemos trabajar. Y yo creo que todo lo que estamos proponiendo aquí, de una red, de otra, de VIC, de lo que nos presenta de esta red de profesionalismo, Emilio, que nosotros desde la asociación estamos también proponiendo, es trabajo de imaginación, no fuera de la institución, pero de alguna manera pensando lo institucional de otra manera, con agilidad, de una manera más viva. De eso se trata, a ver un poco qué es lo que podemos hacer. Yo, en relación a lo que decía Emilio y Tomás, claro, en la presentación de lo que hemos hecho yo veo que a lo mejor la mayoría de aquí hay mucha gente que está en el ámbito profesional, ¿no? Trabajando el día a día en hospitales, en centros de atención primaria, y dicen, bueno, ahora los profesores o los investigadores se van a unir para hacer algo, ¿no? Yo creo que es interesante, Emilio hablaba del aspecto más académico, de la formación en medicina. Tomás ya hablaba del trabajo que se hace en la sociedad para ir sensibilizando a estudiantes. Pero yo creo que, es decir, si yo estuviera en un hospital o haciendo asistencia, ¿qué me dicen, ¿no?, estas redes a mí? Yo diría que, claro, la pedagogía de la bioética, yo creo que estas redes no la pueden hacer al margen, por ejemplo, de instituciones sanitarias, ¿no? Y sabemos, y a lo mejor estamos muy preocupados para que médicos, enfermeras, fisioterapeutas estén bien formados en bioética, pero sabemos
que hay el problema de la erosión ética mientras se está ejerciendo en el ámbito sanitario. Por lo tanto, aquí estas redes son muy importantes porque si los hemos formado bien, pero llegan en un contexto asistencial donde se erosiona, ¿no?, la competencia ética, seguramente no del mismo modo, ¿no?, que la iniciativa de la asociación, ¿no?, que contaba Tomás, no puede prescindir de la sociedad. Nuestras iniciativas yo creo que no pueden prescindir de ningún modo de profesionales de las instituciones. Lo digo porque no parezca que son unos cuantos, ¿no?, que han decidido unirse, sino que va a ser un trabajo en red, pero muy amplia, ¿no?, en este sentido, porque si no, el trabajo que vamos a hacer es también, como yo decía, si lo que queremos realmente es esta transformación, ¿no?, de la sociedad, tiene muchas dimensiones y requiere de la ayuda y de la colaboración desde profesores, investigadores, la sociedad y también, sin duda, profesionales del ámbito sanitario. Sí. Muchas gracias. Ha sido muy interesante todo lo que habéis expuesto y además muy inspirador. Empezaría con Emilio, con lo de la universidad. Nosotros desde la Comisión Asesora de Bioética del Principado de Asturias nos planteamos ver cómo podíamos potenciar esa formación y vimos que el camino no es nadie te va a dar créditos, sino que es precisamente esa formación transversal de los que estamos dentro de la universidad, dando otras asignaturas, pero ahí introducir, bueno, pues la ética en pediatría, la ética en salud pública, y bueno, pues eso yo creo que ya está dando frutos y de hecho ya muchos estudiantes buscan para hacer los trabajos fin de grado de temas relacionados con aspectos éticos. Es decir, que yo creo que eso es muy importante y que incluso dicen que algunos seminarios que se dan les llegan más que la propia asignatura de ética dada en primero y, bueno, pues dada seguramente de una forma no muy práctica. Bueno, ahí en lo que salía la Universidad de Oviedo estábamos realmente muy mal. Y luego en relación a lo de... yo creo que es fundamental abrirse a la sociedad. Abrirse a la sociedad, ir a los institutos, a los colegios, porque bueno, pues es un momento en el que se está muy abierto y realmente también allí tenemos experiencias muy buenas utilizando el cine, como se hizo en esta actividad y bueno, yo creo que hay que avanzar y hay que superar, como decía Esther, la fragmentación. Es una pena que estemos tan fragmentados y que no nos potenciemos y todo esto. Y quería decir en relación a lo de la revista, esa revista posiblemente sea una iniciativa muy buena, no digo que no, pero yo creo que lo que es importante es hacer publicaciones que tengan en cuenta todas estas dimensiones también en las revistas de especialidad. Porque seguramente la revista esa de gran impacto que se podría lograr de ética solo va a leerla las personas que están dentro del mundillo de la ética. En cambio, hacer publicaciones en las revistas de las especialidades va a difuminar y va a llegar a muchos más profesionales. Pero bueno, muchas gracias y enhorabuena. A ver, esto es exactamente la idea del grupo Arrieta famoso, ¿no?, que es cómo incorporar al resto de los profesionales sanitarios que de hecho dan clase en los cursos clínicos, que es donde además tiene más presencia la bioética, a hacerles considerar los aspectos que se pueden incluir dentro de su docencia. Evidentemente, comentábamos ayer Lidia y yo,
aquí corre el peligro del buenismo y de la buena voluntad, ¿no? Yo, porque estoy interesado en la bioética, soy buena persona y quiero hacer las cosas bien, ya por eso soy aquí profesor de bioética. Y la verdad es que eso es un peligro, porque eso es la base de la que partir, pero luego hace falta formación. Por otra parte, sin embargo, hay en casi todos los centros gente que ya tiene alguna formación. Hombre, ustedes en Asturias tienen varios alumnos del máster de bioética de La Laguna y Las Palmas, entre ellos el nuevo y flamante consejero de Sanidad, que fue alumno del máster también, ¿no? Y profesor hasta que ha sido nombrado consejero. Entonces, hay que aprovechar esas sinergias para ir metiendo dentro de la formación reglada de grado, no créditos, pero sí competencias dentro de los programas de estudio. Yo creo que este es el punto clave. Y luego hay otra cosa muy importante. La docencia en las facultades de medicina y de enfermería es lo más parecido al siglo XIX que hay todavía en España, ¿no? O sea, la docencia que yo recibí es la misma que están recibiendo los alumnos ahora, de un señor que antes era pizarra, luego fueron transparencias, luego fueron diapositivas, luego fue PowerPoint, pero es lo mismo. Es alguien hablando con una presentación delante, ¿no? Entonces, todo el tema de la innovación docente, ahora vamos a tener el congreso de la SEDEN en Salamanca dentro del mes que viene, que incorpora otro tipo de cosas, de trabajos dirigidos, de flip classroom, de clases invertidas, etcétera. Eso es el ámbito natural en el que, aparte del conocimiento teórico, cuando lo vas a aplicar a la práctica y eres capaz de manejar con un compañero de pediatría o de digestivo o de cirugía que utilicen este tipo de sistemas, la discusión de los casos puedes fácilmente meter un caso ético por medio o dentro de las prácticas y de los portafolios de las prácticas poner un... Pero eso necesita que en cada facultad haya un grupo pequeño, 10, 12 personas, que piensen sobre eso, que tengan el apoyo de los que tenemos más formación y estamos dando la asignatura y que eso se desarrolle. ¿Funcionará? Kilos, al año que viene se lo contamos. Bueno, dentro de 2 años. Bien, buenos días. Mi nombre es Jairo Ricardo Pinilla, vengo de Bogotá, Colombia, y me uno a las últimas intervenciones que han hecho ustedes. Es claro que el reto es formar a la ciudadanía en clave bioética. El desarrollo de los biosaberes, de los biopoderes y las bioresistencias así lo exige. De tal manera que hay que ese discurso duro que se produce en las comunidades académicas, llevarlo a la ciudadanía para que cada uno se vuelva un interlocutor válido en estos temas tan complejos. Para eso hay 3 aspectos que son fundamentales. Uno es la formación en el contenido disciplinar de la bioética, que como sabemos tiene una complejidad enorme y grandes problemas. Problema de corte nominal, problema de corte epistemológico, problema de corte ontológico, problema de método. Así que hay que fortalecer un programa que abra la crítica para esas formas de pensar y asumir la bioética desde el punto de vista nominal y desde el punto de vista epistemológico. No solo que se den los congresos, sino de ser cursos que abran la crítica para decir cuál es la fundamentación que soporta un programa de bioética. En otras palabras, esto quiere decir que no todo programa de formación de bioética está formando en bioética. Es claro que muchos deforman en bioética y generan una falsa expectativa. Y encontramos muchas personas hablando de bioética como autores calificados, pero sin mucha fundamentación en lo ontológico, en lo epistemológico, en lo ético, en lo político y en lo estético. En segundo lugar, no basta con una profundización en el campo disciplinar, sino que se requiere, como usted bien lo sabe, profesor Moratalla, por sus libros de la didáctica que ha venido construyendo, la ética narrativa, el cine como apoyo a la formación en bioética. Usted es un experto en eso. Usted sabe muy bien que una cosa es la fortaleza disciplinar y otra cosa es la fortaleza en el contenido didáctico de la disciplina. En eso sí que hay dificultad. Yo llevo 10 años trabajando, buscando los mejores autores que han construido propuestas didácticas para la formación en bioética y no ha sido fácil. En Latinoamérica solo hay 2 trabajos publicados, aquí hay algunos, pero ninguno resuelve los problemas de fondo, lo que es la didáctica, que usted sabe muy bien a qué me refiero. Por tanto, podemos decir que hay una carencia generalizada de los fundamentos didácticos que soportan el contenido didáctico de la bioética. Y en tercer lugar, pues la propuesta, ¿cómo se podría solucionar en parte eso? Con lo que ustedes están diciendo, crear una red de formación en bioética, que busque la certificación, incluso la acreditación nacional e internacional de programas de formación en bioética. Yo creo que es muy importante apuntar en ese sentido. No con el propósito de estandarizar, por supuesto, claro que no.
es mirar la coherencia, la consistencia, la fortaleza que tienen esos programas, qué comunidades respaldan esos programas, cuál es la producción intelectual, en dónde se somete a la crítica autorizada del producto de ese saber. Entonces, yo sí me uniría y estaría dispuesto a que si ustedes convocan para formar una red de didáctica a la bioética, yo estaría muy interesado en formar parte de esa red. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias por la intervención. Claro, yo creo que en estas cuestiones de ética, de bioética y de educación, formación en bioética, lo primero, lo fundamental, como también señalaba usted, es eso, es el hacerlo bien, hacerlo bien. Es decir, ser exigentes, ser rigurosos con nosotros mismos. Y muchas veces no se hace bien. Y yo creo que también, incidiendo un poco en esa idea, si se hace bien, si lo hacemos bien y exige rigor, exige esfuerzo, si lo hacemos bien, también creo que tiene éxito y tiene alcance con respecto a nuestros alumnos, con respecto a la sociedad. Y si conseguimos hacerlo bien y tiene ese alcance con respecto a estos alumnos, los alumnos, yo creo, por lo menos esa también es mi experiencia, luego lo van a pedir, lo van a exigir espacios, tiempos para tratar estas cuestiones en unos niveles y también a nivel de facultad. Entonces yo creo que eso es un paso muy interesante, muy importante, que es, dicho así de esa manera, ganarnos a los alumnos. Y nos lo ganamos haciendo buena ética, haciendo buena bioética. Y desde ahí el cambio yo creo que puede ser radical. No meramente un cambio a nivel, que sí es necesario, es importante, a nivel de estructura curricular, sino que esa estructura curricular venga exigida por los propios alumnos, porque ven la necesidad, la importancia de estas cuestiones. Pero para que los alumnos vean la importancia de estas cuestiones, tenemos que ser nosotros capaces de comunicarles esa necesidad y esa fuerza y esa importancia. Simplemente esto. Gracias. Sí. ¿Se oye? Sí. Sí, hola. ¿Qué hay? Buenos días. Mi nombre es José Antonio Sufo, soy profesor de bioética en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Sevilla. En primer lugar, mi agradecimiento a todos porque este tema es muy interesante. Yo simplemente contarles un poco la realidad que vivo, que son 3 créditos CTS sumados de apellido a otra asignatura. Problemas bioéticos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que la titulación del grado de enfermería tiene un alto contenido de los prácticos donde se desarrollan todas estas competencias. Quizás no muy vigilada y no muy interesante, porque como ha dicho aquí Emilio, ¿quién le quita crédito a la enfermería médico-quirúrgica? ¿Cómo puede ser? Entonces, esto es cierto, ¿no? Simplemente la aportación que voy a hacer es que yo creo que aquí han dicho algo que es muy interesante. Yo creo que hay que ir a ese entornos multiprofesionales. Es decir, la realidad que se van a encontrar los chavales y las chavalas cuando terminen es un entorno multiprofesional donde precisamente por no haber hablado de estas cosas antes se producen muchos conflictos. Muchos conflictos. Y esto el aula lo ve. En este sentido yo abogaría por una formación, es decir, esto es de locos, es como decía Emilio también, a ver quién le dice a la enfermera que venga el médico a decirme cuando todo esto, en fin, todas estas historias que tenemos de tantos años, o al revés, ¿no? Pero en este sentido yo que sí que hay experiencia, y en este sentido quiero decir que esto puede ser una pica en Flandes. Yo tengo un perfil de profesor titular vinculado, es decir, que estoy dentro del entorno hospitalario, y el otro día la jefa de estudios de formación de especialistas del hospital me dijo que por qué no colaborar en la formación de los MIR. Con un compañero que además es el prestigioso, para mí es un honor, que es el presidente del Comité de Ética, ¿no? En fin, nos van a dar 5 horitas para MIR 1, MIR 2, MIR 3, MIR 4, MIR 5, y en fin, como nos entendemos bien, pues nos hemos puesto de acuerdo y vamos a contarles. Es una pica en Flandes, que también esta es la formación en bioética que van a tener los especialistas. Son 5 sesiones, 1 hora para 1, 2, 3, 4, 5, o sea que tampoco... Entonces, un poco mi discurso y mi ánimo es hacia el entorno de pregrado multiprofesional. Hay que hacer experiencias de este tipo porque mejor que atajemos los problemas antes que después, porque después son los propios estudiantes estos de pregrado con los que te van contando historias que viven en sus practicum, que son algunas tristes y son conflictos profesionales serios, conflictos de valores. Pues simplemente, pues así, a modo esto, unos están formados en un modelo biopsicosocial y otro en un modelo biologicista. Uno un modelo de autonomía y otro un modelo paternalista. Y entonces, pues lógicamente, lo que tú me dices en las clases, pues no sea la realidad.
Y por último, decirles que yo conseguí subir crédito, esto es una anécdota, un chiste ya, vamos, pero bueno, si me lo permiten, yo conseguí subir crédito de asignatura porque me nombraron, me eligieron padrino de una promoción y en vez de dar un discurso académico dije buenos días o buenas tardes, vamos a dar la última clase de bioética, ya que no tenemos suficiente. Entonces, a raíz de ahí fue llamado por la directora del departamento y el decano de la facultad, no digas estas cosas en público que están todos los familiares, pero vamos a subir un crédito más, ¿vale? Entonces, bueno, muchas gracias, he cogido vuestros contactos, ¿eh? Simplemente decirte que eso tiene que ver con la tarea de la imaginación, ¿no? De aplicar la imaginación a esas situaciones. Efectivamente, en los programas de formación de residentes, formalmente es obligatorio que haya formación en bioética y en muchos hospitales, en el nuestro, por ejemplo, la da una endocrinóloga. El curso este de bioética para residentes lo da una endocrinóloga que hizo el máster de bioética y que está formado en eso. O sea, que es otro campo, pero yo me estaba fijando más específicamente en el campo del pregrado. Y en el campo del pregrado pues tenemos esta problemática concreta. Bueno, luego, en fin, luego saldrán más cosas del MIR y eso. Sí. En relación a lo que decía el profesor y también el profesor de Bogotá sobre la didáctica de la bioética, es interesante, ¿no? pensar cómo explicamos bioética, pero escuchando el profesor de Sevilla que consiguió un crédito más, lo consiguió por su manera de ser. Y esto es muy importante. Cuando uno explica anatomía, pues bueno, está describiendo unas realidades, pero el ser, como yo soy, como yo transmito, también es un elemento porque a lo mejor me pueden dar muchas herramientas pedagógicas, pero si yo no siento lo que estoy explicando, si yo no comunico, por lo tanto, yo creo que esto es muy interesante, ¿no? Cómo uno es y cómo uno se sitúa ante los estudiantes, ¿no? Porque la forma de explicar, la forma de tratar a la gente también es pedagogía de la bioética y tiene un aspecto fundamental para los alumnos y los estudiantes. Buenos días, muchas gracias por la mesa, me ha gustado muchísimo. Y yo voy a hacer una pregunta, no es pregunta, voy a ver si me ayudáis desde mi más profunda humildad. Y yo creo que además, cuando ha dicho Esther, nosotros ahora de aquí nos vamos a nuestro sitio, nuestro lugar, a veces no estamos adscritos a la facultad ni a ninguna institución. Yo en mi caso, por ejemplo, no estoy en ningún comité, estoy como bastante aislada. En una zona además que tampoco veo yo sensibilidad ética a ningún nivel. Y no sé, os pido que me iluminéis, que a lo mejor tengo poca imaginación. ¿Cómo puedo yo ir? Porque yo tengo deseo, pero si yo no estoy metida en la facultad donde puedo luchar, y además creo que esto le pasa a muchas de las personas que estamos aquí, ¿nos podéis dar alguna idea? Yo es que no sé por dónde moverme. No sé. Es una pregunta que hago para ver si me podéis ayudar. Pues ahora nada. O sea, digo, ¿dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? A ver, yo soy pediatra, me interesa mucho la pediatría. Dentro de la pediatría, pues montamos el Comité de Bioética de la Asociación Española de Pediatría. Y bueno, pero también, es decir, bueno, ya está, ahí estamos, intentando hacer lo que podemos, que no es mucho, porque, bueno, la EP, pues como todas las sociedades, ¿no? Nos cuesta mucho entrar, pero aparte de eso, como que no me siento ligada, pero no es por falta de interés, es que no siento ningún tipo de ligación, no la hay. No es que yo no... A ver, no sé si me estoy explicando. A ver, decir, yo te lo voy a simplificar. Fíjate, dos cosas. Primero, la red se llama de docentes, no de profesores ni de encargados, de docentes. O sea, cualquiera que haga docencia en diferentes ámbitos se puede incluir a la red. Bienvenida a la red. A. Bueno. B. Has dicho una cosa que no pues me creo. Está. No hay ninguna sensibilidad ética a ningún nivel. No, la hay. Lo que pasa es que hay que descubrirla. Yo creo que hay mucha gente que tiene sensibilidad ética, pero no le sabe poner el nombre o no le sabe. Entre los pediatras hay una preocupación enorme por el tema de la vacunación, por el tema de la prevención, por el tema del cuidado. Entonces, lo que tienes que ver es con imaginación cómo
¿cómo sacarlo? A lo mejor no tienen sensibilidad ética por hacer un máster de 60 créditos de no sé cuántos, ¿no? Pero sensibilidad ética hay más que de sobra. Y luego hay otro punto que me parece muy importante de la enseñanza de la ética, y es que probablemente por la ética anglosajona estamos normalmente más orientados a enseñar resolución de conflictos, cuando realmente la ética debería ir a enseñar a lo que se hace bien, cómo se hace bien y por qué se hace bien. De hecho, en las asignaturas nuestras tienen los alumnos que hacer un caso ético y el primer semestre es un caso ético positivo en el que usted vea una cosa que se hace bien, pero me explique por qué está bien, ¿no? Bueno, pues a lo mejor en la sociedad de bioética, en las de pediatría, la parte de bioética, vamos a ver unas recomendaciones del buen quehacer pediátrico, por ejemplo, ¿no? Y qué cosas están bien y qué cosas a lo mejor no. O sea, seguro que hay sensibilidad ética, eso no te quepa la menor duda. A llevar a la ética a la plaza pública. Yo ahí hacemos lo que podemos. No sé, es una pregunta, es a ver si me dais ideas. Es decir, no estoy enganchada a la facultad. Estás enganchada a la Sociedad Española de Pediatría, mucho más importante, la verdad. Hola, bueno, enhorabuena por la mesa. A lo mejor mi aportación es un poco ambiciosa, ¿no? Todavía cuesta meter la bioética en el sector sanitario, pues imagínense en el sector jurídico. Yo alucino como mis compañeros de derecho sanitario, ¿no? Que representan, defienden a las mutuas, a los colegios, no tienen ni idea de lo que es la bioética. Mucho más cuando la bioética es derecho civil, determinación de la capacidad, derecho constitucional, vulneración de derechos fundamentales, derecho penal, es todo. Entonces, para que nos tengan en cuenta también presentes que aquí hay toda la voluntad del mundo y lo que alucino es que todavía no haya interés, es desconocimiento más que desinterés, es que no tienen ni idea de a qué nos dedicamos realmente. Porque me pasa siempre, ¿no? Que en los ámbitos médicos nunca cuadro del todo, en los ámbitos jurídicos nunca cuadro del todo, en los filosóficos tampoco, entonces estoy ahí en medio. La otra aportación era que yo actualmente trabajo en el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria y lo que estamos intentando hacer, más por empeño que por otra cosa, es un comité de ética dentro del instituto, ¿no? Porque al final gestionamos hospitales, que hay atención directa a los usuarios que no pacientes, al ser residencias de mayores. Y bueno, por supuesto, con todos los cambios políticos estamos teniendo bastante dificultad para consolidar un grupo de trabajo, pero bueno, ahí estoy empeñada y ojalá que salga. Y la pregunta era si cuando hablamos de institutos, cuando ustedes han ido a las aulas, hablan también de ciclos formativos, porque por ejemplo un técnico de emergencias, todo lo que sea atención directa, creo que es un target también a tener en cuenta. Nada, muchas gracias. Bueno, una cosa rápida. De hecho, el máster que tenemos en la Universidad de Las Palmas y La Laguna es bioética y bioderecho. Y de vez en cuando hay algún alumno graduado en Derecho que se incorpora, lo cual está bien. Pero he dicho una cosa que es muy importante, que es que estamos normalmente demasiado focalizados en el ámbito sanitario y no en el sociosanitario, donde los problemas éticos están mucho más escondidos y son muchísimo más relevantes desde el punto de vista de la atención a la dignidad de la persona. Lo que me agrada es que ayer en la Asamblea de la Junta uno de los cambios fundamentales en los estatutos es ampliar específicamente o explícitamente al ámbito sociosanitario. O sea que eso es un campo. Yo recuerdo hacer un curso de bioética para auxiliares de enfermería en el hospital y fue de los cursos más que te abren más la mente y más importantes porque veías otro mundo completamente diferente del mundo de los médicos y de los enfermeros y de las enfermeras. Y eso es en formación, por supuesto, no solo de bachillerato, sino de ciclos formativos, en sociosanitario. Eso es un campo en el que todavía queda mucho sitio donde meterse. Sí. Sí, por mi parte, en la misma línea, pues este experimento, entre comillas, de bioética en las aulas, la idea es que se pueda extender a más centros tal y también a esos niveles de esas formaciones profesionales que son fundamentales. Y también con respecto a lo que decías de todo el tema del derecho, ya has utilizado la expresión que me gusta mucho, que has dicho tú misma, que es que estás en medio. Eso también es importante, el estar en medio.
tiene su riesgo, pero también tiene sus exigencias y tiene también sus virtudes. El estar en medio es precisamente hacer ese trabajo interdisciplinar, que es duro, que es llevar la voz del filósofo en un entorno profesional, del profesional en un entorno más académico, y esa es la tarea también que tenemos que hacer un poco entre todos. Y esto tiene que ver con algo que también comentaba antes Esther, que es esa tarea de formación. Comentaba Esther, y me parece muy bien, a propósito de la experiencia del profesor de Sevilla, que la educación, la formación en bioética tiene mucho que ver con nuestra forma de ser, de estar en el mundo, de actuar, pero también eso se educa, eso se forma, eso hay que trabajarlo. También para que no dependa de que uno tenga a lo mejor más gracia o menos gracia. Uno puede tener más gracia o menos gracia, pero también hay que exigir esa formación, no meramente en conocimientos, sino en esas actitudes, en ese, por utilizar la misma palabra que estoy utilizando, que la imaginación no nos llega como la musa y me inspira, ya tengo una idea brillante. Exige trabajo, exige ponerme, exige ver qué actividades están haciendo en otros sitios. Si a ese profesor le va bien, ¿por qué le va bien? ¿Qué es lo que hace en el aula para que le vaya bien? ¿Qué podría hacer yo? Conociendo mi forma de ser, mi forma de trabajar, ¿qué podría aprender? ¿Vale? Hay un rigor que debemos nosotros, por decirlo así, también aplicárnoslo y no dar la tarea ya hecha. En esto de la educación, formación en bioética. En este sentido, no la cátedra de bioética, pero sí la Fundación Grífols tiene un premio dedicado a bioética y ciencia para instituciones educativas, desde pequeños hasta mayores, ¿no? Y por lo tanto se premia a los centros educativos, pueden ser de primaria, de secundaria, bachillerato, ciclos formativos, que desarrollan iniciativas y programas vinculados con la bioética, ¿no? Y creo que tampoco hay mucho, pero en los últimos años también hemos visto una evolución, ¿no? de la cantidad de cosas que también se están haciendo en los centros educativos vinculados con la bioética. Buenos días, muchas gracias. Bueno, yo soy residente de segundo año de geriatría. Y bueno, como tengo bastante reciente mi posición de estudiante, me gustaría hacer una apreciación. Yo creo que la formación transversal de bioética, a ver, existe la sensibilización, pero yo creo que está mal valorada. O sea, yo, por ejemplo, una experiencia que tuve en sexto de medicina, ya cuando estaba haciendo rotaciones, fue en una rotación de urología, pues mi profesora me estuvo enseñando también en aspectos teóricos, pero en petit comité, o sea, cuando estaba yo en consulta con ella, pues me dijo que hiciera un diario acerca de un poco los sentimientos que me inspiraba el paciente y cómo, o sea, qué sensación tenía yo en lo que se le estaba ofreciendo, pues ya si fueran malas noticias o cualquier otra cosa. Pero como trabajo final de esa rotación, yo tenía que hacer pues una exposición acerca de un tema de urología, de aspectos teóricos, sin que nadie me ofreciera la oportunidad de también exponer pues mis aspectos éticos que yo había valorado en la rotación. Entonces, pues más que nada es hacer la reflexión de que la sensibilización existe, pero hay que valorarla de alguna manera, o yo qué sé, a lo mejor también es por falta de formación, no lo sé, para que eso pues, tenga sus frutos. O sea, tanto a nivel de profesorado, porque yo creo que eso a ellos también se les tendría que valorar, como a nivel de alumno, la motivación de, jolín, que eso también es necesario en la medicina. Eso es todo. Mira, esto, a ver, la evaluación es lo que modifica la formación, la educación. Esto es así. Entonces, lo que no se evalúa, no se valora y no se estudia, ¿no? Entonces, lo que tú dices es verdad. O sea, te dan una buena formación, pero si luego no se evalúa de alguna manera... yo tenía aquí una píldora que decir antes, o sea, lo que hemos comentado del examen de MIR. El examen de MIR es probablemente lo que más daño ha hecho en España a la formación médica. No el programa de residencia, sino el examen MIR. Es el factor modificador pernicioso mayor de la formación médica en España hoy en día.
Y de hecho los alumnos en segundo de medicina empiezan a preparar el dichoso examen de MIR, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hay. No vamos a quitar el examen de MIR. Entonces, la alternativa es, señores, vamos a ver cómo podemos aparecer en lo que se evalúa, porque en el momento en que se aparezca en lo que se evalúa, aunque sean preguntas estas chorras como las que les he dicho, luego también hay algunos casos que están muy bien planteados, que son casos éticos en los cuales tienes que haber tenido un poquito de formación para poder resolverlos. En ese momento la gente empezará a preocuparse porque haya esa formación. O sea que al final yo creo que sí, que el sistema de evaluación modifica el sistema de aprendizaje y de enseñanza. Y bueno, has puesto un ejemplo de cómo te han enseñado bien y no te han evaluado y lo echas de menos, y yo pongo también el otro ejemplo de cómo podemos intentar utilizar la evaluación para ir metiendo no más créditos, que va a ser más difícil, pero sí más contenidos. Bueno, pues agradecer la mesa, desde luego a mí me interesa muchísimo. Yo soy Concha, soy enfermera de pueblo y además soy profesora en la escuela. Y como pedíais ideas, ideas, imaginación, mi experiencia por los dos lados, yo por una parte trabajo en el pueblo de atención primaria y últimamente hay mucho interés en la comunitaria, es algo que me gusta, que se ha redescubierto mucho. En Aragón ahora hay mucho interés por promover las actuaciones comunitarias y copiando esa idea yo creo que podemos a lo mejor coger alguna idea para aquí. Allí hay una chica que hizo un trabajo, una tesis, investigando qué actividades comunitarias estaban haciendo en los centros de salud, que en todos los centros se hacen actividades, pero no se visibilizan porque, bueno, pues la enfermera hace tal, ni siquiera están casi conceptualizadas como comunitarias. Hizo una tesis y, bueno, pues recogió una gran cantidad de actividades. Y la finalidad de esto era, aparte de promover esto, que se crearan agendas en las que se pudiese ofrecer esas actividades. La propuesta es, por ejemplo, lo que ha comentado Tomás, que se está haciendo, que vais a ofrecer para los institutos, seguramente yo pienso en mi zona y de hecho yo me llevo la idea de proponer ese trabajo de ver qué actividades se están haciendo en institutos, en actividades comunitarias. Yo en mis pueblos pues he hecho unas actividades comunitarias relacionadas con la reflexión sobre el final de la vida. En otro sitio otra persona ha hecho recoger todas esas actividades y tenerlas como en una agenda, como se hacen las agendas de comunitaria, como se están haciendo, y además que pudieran estar, pues, no sé, eso ya sería una idea muy, con los documentos, con el material. Y luego, con relación a la formación en la escuela, bueno, yo estoy en una escuela, una escuela universitaria de enfermería. Entonces, yo las clases lo que intento hacer es seguir el esquema tal y como a mí me han enseñado, ponderando mucho, sobre todo la parte de la deliberación, la parte práctica, la parte de intentar cambiar esas actitudes. Yo estoy muy contenta con el resultado de mis clases, tengo un ambiente muy favorable, son 35 alumnos, son 2 bimestres, entonces en el primer bimestre doy la parte teórica y en el segundo hacemos muchas deliberaciones de casos. Pero lo que yo creo que el éxito que yo percibo, igual soy un peco de no, pero vamos, la falsa modestia no es por mí, es porque lo que empezamos fue una colaboración con los compañeros del comité y entonces la gente del comité viene a las clases, participa en las deliberaciones, propone casos y ya no solo los del comité, compañeros, claro, Teruel es pequeñito, pero compañeros que conoces que te han hablado de un caso, oye, pues ven y hacemos como pequeños comités, es fácil, son 35 alumnos y realmente funciona muy bien. Entonces mi propuesta es, cada uno trabajamos de diferentes maneras, copiarnos, o sea, yo el otro día hablaba con, no me acuerdo el nombre, que es un poco complejo, una compañera, ¿cómo lo haces tú? Copiarnos lo que creemos que funciona, la manera de evaluarlo no lo voy a contar porque sería también un poco farragosa, pero yo creo que da buenos resultados. Copiarnos, ofrecer, no sé, o incluso poder hacer como estancias o poder ir a una clase como participar, esa era la propuesta. Bienvenida a la red. Felicitar a la mesa por todos los contenidos que se están transmitiendo. En relación con el programa de bioética en las aulas,
Yo he participado en Murcia, soy un agente activo. Y por otra parte, soy docente de bioética en la Facultad de Filosofía, con una asignatura de 6 ECTS, 6 créditos. Mi comentario va en el siguiente sentido. Resaltar la importancia de que la transmisión de contenidos y habilidades en el manejo de problemas que se plantean en el ámbito de la bioética, en el aula se puede hacer de manera externa, es decir, los agentes que aparecemos ahí con los chavales a hablarles del ámbito de la bioética, de contenidos del ámbito de la bioética, y también se puede hacer una aproximación desde una perspectiva no externa, sino interna. Y resaltar que probablemente el profesor de filosofía de secundaria es el más indicado porque son los que se encargan de la asignatura de valores, que dependiendo de la comunidad autónoma, pero probablemente ocupa los 4 cursos de la ESO. Y si hay profesores de secundaria que en su formación de grado de filosofía han tenido conocimiento por una asignatura, en este caso 6 ECTS, que está bastante bien, han tenido conocimiento en el manejo de contenidos, de resolución de problemas, de la deliberación, etcétera, todo lo que forma parte de lo que estamos hablando de contenido de bioética, probablemente tienen un valor añadido para introducir la bioética en el currículum, en sus asignaturas, como enseñanza no externa, no como agentes que aterrizan allí para hablar de algo que es muy interesante, pero no deja de ser algo externo, o puede ser complementario sin duda, resaltando la importancia del profesor que, sobre todo en el ámbito de la filosofía, que ya conoce esos contenidos y puede introducirlos como parte de la asignatura de valores que se imparten en el ámbito de la secundaria. Sí, vamos, totalmente de acuerdo. La cuestión es que a veces esas asignaturas de valores, bien sabes, porque conoces el terreno, termina dándola, por ejemplo, pasa aquí en la Comunidad de Madrid, no las personas que se suponen más expertas, sino pues a veces al último que llega, a otras personas no preparadas, y únicamente se convierte estas asignaturas en asignaturas, entre comillas, María. Y tiene que ver mucho con lo que comentábamos antes, la falta de evaluación, y a veces lo que no se evalúa se devalúa. Pero por supuesto que el lugar natural, por decirlo así, la incidencia, el perfil adecuado es el de ese profesor de filosofía que tiene esa preparación. Pero a pesar de tener esa preparación, yo creo que es importante el pararse, el detenerse, el que pueda haber, por ejemplo, momentos en el año, o que pueda haber ocasión para que en su currículum pueda introducir esta serie de cuestiones que muchas veces quedan diluidas o por comodidad, o porque pueden ser temas más conflictivos, o que pueden no interesar. Entonces yo creo que no es contrario a esta propuesta que bien conoces de bioética en las aulas, que sirve también un poco para en un determinado momento animar, por decirlo así, a la comunidad educativa. Y yo creo que hay que jugar con la doble línea, lo interno, el profesor habitual que está dando sus clases, y también que en un determinado momento haya un elemento externo que viene, vamos a hacer una semana, vamos a hacer una actividad totalmente distinta, y vamos a ver en clase que eso a nosotros nos puede parecer algo normal, pero muchas veces para un alumno no. A dos profesores que dan diferentes asignaturas, diferentes materias, verlos en el mismo espacio y están dialogando, hablando de lo mismo. Y esto para un alumno de 14, 15 años es una gran sorpresa. Entonces pueden ver que se están tratando problemas reales, auténticos, y que hay dos profesores, uno de ciencias, de biología y el de filosofía, que están hablando de cosas que son interesantes para todos. Para todos. Nada, gracias por la intervención. Yo soy Carmen Astete, vengo de Chile y he hecho docencia bioética en pregrado y posgrado,
Pero mi pregunta era bueno, de partida quiero agradecerles, porque me voy con mucho entusiasmo y hacer muchas cosas que yo sé que en la realidad después es bastante difícil, pero mi pregunta era de cómo posesionamos de verdad la bioética, porque por Dios que nos cuesta que se le dé el lugar que corresponde. Y no he podido dejar de pensar durante toda esta sesión en lo que hablaba ayer el profesor Seoane, no sé si se dice así, ¿no es cierto?, que hablaba de ética, derecho y política, y la legitimidad probablemente se la vamos a dar con buena formación, y que la educación la esté dando gente que de verdad tiene formación, pero creo que la eficacia no la vamos a tener si no tenemos la política. Y a la política me refiero a que, por favor, algunos de ustedes sean decanos, sean ministros de educación, porque creo que estamos haciendo muchos esfuerzos individuales y grupales y andamos 3 pasos hacia adelante, por lo menos creo que lo que se ve aquí es parecido a lo que veo yo en Chile. Hemos logrado tener bioética en distintas instancias de la carrera, pero apenas hay que reducir algún horario porque hay que introducir otro contenido. ¿A quién se le quita? A bioética. Y entonces creo de verdad que si no tenemos autoridades que de verdad, no que solo lo digan de palabra, que la bioética es importante, que de verdad sepan de bioética y le den la importancia, no vamos a lograr, va a ser muy lento. Lo vamos a lograr a lo mejor, pero va a ser muy lento el posesionarla. Eso es. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Sé que hay más manos, pero vamos a ser puntuales en cerrar esta mesa. Yo creo que lo más positivo quizá es que además de estas reflexiones sobre lo mucho que nos falta por hacer, las dificultades que tenemos, por lo menos hemos visto que hay posibilidades, que hay que poner esa imaginación en marcha, que tenemos propuestas y que el trabajo en red, ese trabajo colaborativo del que hemos estado hablando, probablemente es la clave fundamental para hacer esto que al final creo que redunda no solo en la mejora del trabajo profesional, sino en la mejora de la sociedad. Y creo que al final, pues enlazando con la conferencia de Lisa Lee el primer día, si queremos hacer deliberación democrática y si queremos realmente tener ciudadanos que puedan participar en esa deliberación, la formación es capital. Así que muchísimas gracias a todos. A las 11:30 volvemos aquí. Gracias.